Entrevista inesperada con el apóstol Pablo. El Centro de Formación Teológico Bíblico Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús tiene el honor de realizar una entrevista exclusiva con el apóstol Pablo. Con el fin de edificar nuestra comunidad cristiana, le hemos formulado una serie de preguntas profundas y relevantes para el contexto actual. A continuación, presentamos sus respuestas. 1. Pablo, ¿cuál es tu verdadera identidad? Mi verdadera identidad se encuentra en Cristo Jesús. Antes era conocido como Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley, pero al encontrarme con el Señor en el camino a Damasco, me transformé en un nuevo hombre. Soy un apóstol en la obra del Evangelio, un siervo de Dios llamado a llevar la buena nueva a los gentiles. 2. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Lo más importante en la vida cristiana es el amor. Jesús nos enseñó que los dos mandamientos más grandes son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos principios son fundamentales para vivir una vida que honra al Señor y se manifiesta en acciones concretas. 3. ¿Cómo se recibe la salvación? La salvación se recibe por la fe en Jesucristo. No hay obra humana que pueda salvarnos, es un don de Dios. Al creer en el sacrificio de Cristo y aceptar su gracia, somos justificados y reconciliados con Dios. Esta fe activa nos transforma y nos lleva a vivir en comunión con Él. 4. ¿Puede alguien salvarse por sus obras? No, nadie puede salvarse por sus obras. Aunque las buenas obras son una expresión de nuestra fe, no son el medio por el cual se obtiene la salvación. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. 5. ¿Qué es el Evangelio que predicaste? El Evangelio que predico es la buena nueva de la salvación por medio de Jesucristo. Es el mensaje de que, a través de su muerte y resurrección, tenemos perdón de pecados y vida eterna. Este mensaje es para todos, judíos y gentiles, y llama a todos a arrepentirse y creer. 6. ¿Qué lugar tiene la ley en la vida del creyente? La ley tiene un papel diferente en la vida del creyente. Mientras que la ley revela el pecado y muestra nuestra necesidad de salvación, en Cristo estamos liberados de su condena. Vivimos bajo el nuevo pacto, donde la gracia y el amor de Dios guían nuestras acciones. Cita, Gálatas 3, 24-25, Romanos 6-14. 7. ¿Qué sucede cuando pecamos, ya siendo salvos? Cuando pecamos, debemos recordar que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. La confesión y el arrepentimiento restauran nuestra relación con Dios. No debemos caer en la desesperanza, sino buscar su perdón y seguir adelante en nuestra fe. La cita de Romanos 6, 1-2 es, ¿qué, pues, diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Explicación detallada. En estos versículos, el apóstol Pablo aborda una pregunta que podría surgir a raíz de su enseñanza sobre la gracia de Dios. Si la gracia de Dios es abundante, ¿deberíamos entonces vivir una vida de pecado, esperando que la gracia nos perdone? Pablo responde con firmeza, de ninguna manera. Su argumento se basa en la realidad de que aquellos que han creído en Jesucristo y se han unido a Él en su muerte y resurrección, han muerto al pecado en un sentido espiritual. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en él? En resumen, Romanos 6, 1-2 enfatiza que la gracia de Dios no justifica una vida de pecado, sino que nos capacita para vivir una vida nueva, libre del dominio del pecado. 8. ¿Cómo vives una vida santa en un mundo impuro? Vivir una vida santa requiere dedicación y dependencia del Espíritu Santo. Debemos resistir las tentaciones y consagrarnos a la oración y la palabra de Dios. Mantener relaciones que edifican y rodearse de una comunidad de creyentes también ayuda a permanecer firmes en la fe. Romanos 12, 1-2 dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En resumen, este pasaje llama a los creyentes a ofrecer sus vidas a Dios como un acto de adoración, y a renovar sus mentes para discernir la voluntad de Dios. Aquí hay un desglose más detallado. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se refiere a entregar toda la vida a Dios, no solo una parte. Esto implica vivir de acuerdo con los principios de Dios en todas las áreas de la vida. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este sacrificio no es como los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran físicos y temporales. Es un sacrificio continuo y espiritual que agrada a Dios. Culto racional. La adoración a Dios no es solo ritual, sino que debe ser entendida y vivida con la mente. No os conforméis a este siglo. Este pasaje llama a no adaptarse a los valores y costumbres del mundo, que pueden ser contrarios a la voluntad de Dios. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cambio proviene de una transformación interna, renovando la forma de pensar para que se ajuste a la verdad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al renovar la mente, se puede comprender y experimentar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. 9. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. A medida que permitimos que el Espíritu Santo opere en nosotros, estos frutos se evidencian en nuestras acciones y actitudes. Reflexión de Gálatas 5, 22-23. Tabla de contenidos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22-23 Estudio bíblico. Introducción. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, ofrece un contraste vívido entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Mientras que la carne produce obras que nos llevan a la perdición, el Espíritu da fruto que refleja la naturaleza divina y transformadora de Cristo en nosotros. En este pasaje, Pablo presenta un catálogo de virtudes que no son simplemente comportamientos a imitar, sino que son la manifestación natural del Espíritu en el creyente. El fruto del Espíritu. La metáfora del fruto es significativa. No es un fruto en el sentido de algo que uno puede cultivar a la fuerza, sino que es el resultado natural de la vida en el Espíritu. Un árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente da fruto porque está vivo y saludable. Así, el fruto del Espíritu es una manifestación espontánea de la vida cristiana genuina. Características del fruto. Amor, ágape. Este amor es desinteresado, sacrificial y refleja el amor de Cristo por la humanidad. No es una emoción efímera, sino una decisión y acción deliberada hacia el bien de los demás. Gozo, no es un gozo superficial o circunstancial, sino una alegría profunda y persistente que proviene de nuestra relación con Dios y nuestra esperanza en su promesa. Paz, es una paz que trasciende las circunstancias y los conflictos, derivada de nuestra reconciliación con Dios y nuestra confianza en su soberanía. Paciencia, la paciencia aquí se refiere a una perseverancia tranquila en medio de las pruebas y la capacidad de soportar las molestias sin perder la compostura. Benignidad, es la disposición para ser amable y compasivo, mostrando un carácter bondadoso en nuestras interacciones con los demás. Bondad, es una virtud activa que se expresa en hacer el bien a otros de manera generosa y sin esperar nada a cambio. Fe, no es solo fe en el sentido de creencia en Dios, sino una fidelidad constante y una confianza sincera en su fidelidad.
Mansedumbre refleja una humildad que no busca imponer nuestra voluntad, sino que muestra una disposición a ser moldeado por Dios y a servir a los demás. Templanza es el autocontrol y la moderación en todas las áreas de la vida, reflejando una vida equilibrada y dominada por el Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Pablo destaca que estas virtudes no están sujetas a la ley porque son la manifestación del carácter de Cristo, el cual supera cualquier regulación externa. La ley no puede legislar el amor, la paz o la bondad. Estas cualidades son el resultado de una vida transformada por el Espíritu. En resumen, queridos hermanos y hermanas en Cristo, al meditar sobre Gálatas 5, 22-23, somos invitados a examinar nuestras vidas a la luz del fruto del Espíritu. No se trata de un simple conjunto de normas a seguir, sino del reflejo genuino de una vida transformada por la presencia del Espíritu Santo. Este fruto no es algo que podamos generar por nuestra propia fuerza, es el resultado de estar conectados a la vid verdadera, que es Cristo. O, que nuestros corazones ardan con el deseo de manifestar este fruto en nuestra vida diaria. Que en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento, el amor, el gozo y la paz del Espíritu sean evidentes en nosotros. No busquemos la ley como nuestra guía, sino que dejemos que el Espíritu de Dios sea el que nos conduzca, produciendo en nosotros un carácter que glorifique a nuestro Salvador. Que este fruto sea el testimonio viviente de la gracia transformadora que hemos recibido. Amén. 10. ¿Cómo se identifica a un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano se identifica por su fe en Jesucristo y su transformación en la vida diaria. Las buenas obras, el amor hacia los demás y la perseverancia en la fe son signos de una vida genuinamente entregada a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Las citas bíblicas son, Romanos 8:9, que dice: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Y Gálatas 5:16, que dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». En resumen, Romanos 8:9 enfatiza la importancia de vivir según el Espíritu y no según la carne, indicando que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, no pertenecemos a la carne. Gálatas 5:16 nos exhorta a caminar en el Espíritu, evitando satisfacer los deseos carnales. Romanos 8:9. Contexto. Pablo contrasta la vida según la carne, controlada por deseos egoístas y pecaminosos, con la vida según el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo. Enfoque. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros es crucial para determinar si pertenecemos a Cristo o a la carne. Gálatas 5:16. Contexto. Pablo habla sobre la lucha entre la carne y el Espíritu, y la importancia de andar en el Espíritu para evitar caer en los deseos de la carne. 11. ¿Qué opinas de la división entre creyentes? La división entre creyentes es lamentable y contraria al deseo de Cristo, quien oró por la unidad de sus seguidores. Debemos esforzarnos por mantener la paz y el entendimiento, enfocándonos en lo que realmente nos une, nuestra fe en Jesucristo. El amor debe prevalecer sobre nuestras diferencias. 1 Corintios 1:10, en resumen, exhorta a los cristianos a estar unidos y a hablar un mismo lenguaje, evitando divisiones y discordias. Pablo insta a la unidad en la Iglesia, enfatizando que deben estar perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer en Gospel Translations. Esto implica estar de acuerdo, tener la misma opinión y pensar igual, evitando así las divisiones y facciones que tanto daño causan. Explicación más detallada. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo apela a la autoridad de Jesucristo para instar a la unidad, reconociendo que es un tema de suma importancia para la Iglesia. Que habléis todos una misma cosa. Este llamado a hablar una misma cosa no solo se refiere a la comunicación verbal, sino a la unidad de pensamiento y propósito. Implica estar de acuerdo en las enseñanzas fundamentales y en la dirección de la Iglesia.
y que no haya entre vosotros divisiones. Pablo advierte contra las divisiones y facciones que se estaban manifestando en la iglesia de Corinto, donde algunos se identificaban con diferentes líderes, Pablo, Apolos, Cefas, etc. Antes estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el ideal de la unidad que Pablo busca, que los creyentes estén unidos en pensamiento y propósito, como un solo cuerpo, sin divisiones ni conflictos internos. En esencia, 1 Corintios 1:10 es un llamado a la unidad y a la armonía dentro de la iglesia, instando a los creyentes a dejar de lado las divisiones y a buscar la unidad en Cristo. La unidad, según Pablo, es fundamental para el testimonio efectivo de la iglesia y para el crecimiento espiritual de sus miembros. 12. ¿Qué importancia tiene la iglesia local? La iglesia local es fundamental en el plan de Dios. Es el cuerpo de Cristo en acción, donde los creyentes se reúnen para adorar, aprender y servir. La comunidad de la iglesia nos proporciona apoyo, rendición de cuentas y oportunidades para crecer en la fe y en la misión. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y ligado entre sí por todas las coyunturas que lo sustentan, según la función adecuada de cada miembro, crece, edificándose en amor. 1 Corintios 12:27 enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo, donde cada creyente es un miembro individual y vital, mostrando que la iglesia es un organismo vivo, no solo una colección de individuos. Efesios 4:16 habla sobre cómo cada parte del cuerpo, cada creyente, cumple una función específica, y cuando cada uno trabaja en armonía, el cuerpo entero crece y se edifica en amor. En resumen, ambos versículos resaltan la importancia de la unidad y la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo unificado, donde cada miembro tiene un papel único y esencial para su crecimiento y edificación. 13. ¿Deben las mujeres participar en la obra? Sí, las mujeres deben participar en la obra del ministerio. La Escritura nos muestra ejemplos de mujeres fieles que desempeñaron roles vitales en la expansión del Evangelio. En Cristo, no hay distinción de género, todos somos llamados a servir y edificar el cuerpo de Cristo. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella, y yo también. Saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido, y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. 14. ¿Qué opinas del sufrimiento del creyente? El sufrimiento es parte de la experiencia cristiana. Jesús mismo sufrió, y nosotros, como sus seguidores, podemos experimentar tribulaciones. Sin embargo, el sufrimiento produce perseverancia, carácter y esperanza. Dios utiliza incluso nuestros sufrimientos para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra fe. La frase enfatiza que las tribulaciones son temporales y relativamente leves en comparación con la gloria eterna que Dios tiene preparada. El pasaje completo, 2 Corintios 4, 17-18, habla de no enfocarse en lo visible y temporal, sino en lo invisible y eterno. 15. ¿Qué decirle al que se siente débil en la fe? A aquellos que se sienten débiles en la fe, les digo que no están solos. La debilidad es parte de la condición humana, pero en nuestras debilidades, su gracia se manifiesta con mayor fuerza. Busquen la oración, la palabra de Dios y el apoyo de la comunidad para ser fortalecidos. 2 Corintios 12, 9-10. Reina Valera 1960. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 16. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro consolador, guía y ayudador. Él nos convence de pecado, justicia y juicio, y nos capacita para vivir la vida cristiana. A través de Él, somos guiados en toda la verdad y equipados para cumplir con la misión de Dios. Romanos 8, 26-27. Reina Valera 1960. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Efesios 1:13. Reina Valera 1960. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 17. ¿Se puede perder la salvación? La salvación es un regalo que se recepciona por fe, y aunque la Escritura advierte sobre la apostasía, también nos asegura que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Debemos vivir en fidelidad y perseverancia, confiando en su gracia hasta el final. Romanos 8, 38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 18. ¿Qué piensas del amor al dinero? El amor al dinero es peligroso y puede desviar nuestro foco del propósito divino. La Escritura nos advierte que no podemos servir a dos señores, debemos elegir a Dios sobre las riquezas. Un corazón centrado en Dios es libre de la avaricia y resplandece en generosidad. La raíz de todos los males. El amor al dinero. El versículo de la Biblia en 1 Timoteo 6:10 es un recordatorio importante de que el amor al dinero puede ser la raíz de todos los males. El deseo de acumular riquezas y poder puede llevar a la codicia y la falta de ética en la toma de decisiones en la vida, lo que puede llevar a la pérdida de valores y de la fe. La Biblia nos enseña que el dinero en sí mismo no es malo, pero el amor a él puede ser un obstáculo para nuestra relación con Dios y la realización de nuestra verdadera felicidad. Es fácil dejarse llevar por la prosperidad y la acumulación de riquezas en este mundo, pero en última instancia, esto puede traer más dolor que satisfacción. Extraviados de la fe cuando nos enfocamos en el dinero y la acumulación de riquezas, perdemos de vista nuestro propósito en la vida. Podemos alejarnos de los valores intrínsecos que son necesarios para vivir una vida significativa y exitosa en nuestra relación con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña que debemos encontrar equilibrio en nuestras vidas y no permitir que nuestra búsqueda de riquezas nos distraiga de nuestra fe. Dolores y consecuencias. El amor al dinero puede traer muchas consecuencias negativas en nuestras vidas. Algunas personas pueden caer en el endeudamiento, la avaricia y la codicia, mientras que otras pueden caer en la tentación de la corrupción y la falta de ética. Estas acciones pueden tener consecuencias graves, incluyendo problemas legales, problemas de salud mental y emocional y una pérdida de sentido de la moralidad. Reflexiones sobre el versículo. Es importante recordar que el amor al dinero no es un problema en sí mismo, pero debemos tener cuidado en cómo lo manejamos. Es importante recordar que la vida no se trata solo de acumular riquezas y poder, sino que se trata de ser un buen administrador y usar nuestras habilidades y talentos para ayudar a los demás y glorificar a Dios. Además de esto, debemos recordar la importancia del equilibrio en nuestras vidas. Debemos aprender a encontrar un equilibrio entre nuestras metas financieras y nuestras responsabilidades espirituales.
Esta es la manera más efectiva de evitar caer en la trampa del amor al dinero y liberarnos de sus consecuencias negativas. Aplicación en nuestra vida. Como cristianos, debemos tomar en cuenta las enseñanzas de la Biblia y aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Una forma de hacerlo es recordando y reflexionando sobre las palabras que Jesús nos dejó. No almacenen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido los destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Almacenen más bien para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido los destruyen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 19-21. Es importante que reflexionemos sobre estas palabras de Jesús y las apliquemos en nuestra vida, para poder encontrar un balance y así no caer en la trampa del amor al dinero. Conclusión. En conclusión, el versículo de la Biblia en 1 Timoteo 6:10 nos recuerda que el amor al dinero puede ser la raíz de todos los males. Sin embargo, si somos conscientes de su influencia, podemos encontrar un balance en nuestra vida y evitar caer en la trampa de la avaricia y la codicia. Busquemos siempre la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestras decisiones financieras y encontremos nuestro verdadero propósito en la vida. Reflexión corta, 1 Timoteo 6:10 y el verdadero tesoro. A menudo nos dejamos llevar por la carrera por más dinero y cosas materiales, olvidando que la verdadera riqueza se mide en experiencias, amor y fe. 1 Timoteo 6:10 nos recuerda que el amor al dinero puede distorsionar nuestras prioridades y alejarnos de lo que realmente importa. Al final del día, no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que hemos recibido y cómo cultivamos nuestras relaciones con Dios y con los demás. 19. ¿Cómo debe ser un líder cristiano? Un líder cristiano debe imitar a Cristo, sirviendo con humildad y amor. Debe estar comprometido con la verdad, ser un ejemplo de integridad y tener un corazón pastoral que busque el bienestar de los demás. La oración y la dependencia del Espíritu Santo son esenciales en su liderazgo. 1 Timoteo 3, 1, 7. Requisitos de los obispos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito 1, 5-9. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 20. ¿Hay esperanza para los que han fallado? Sí, siempre hay esperanza para aquellos que han fallado. El perdón de Dios es amplio y accesible a todos. Deben arrepentirse sinceramente y volver a Él. Dios es un Dios de segundas oportunidades, dispuesto a restaurar y sanar. 1 Timoteo 1, 13-16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 21. ¿Qué mensaje tienes para los jóvenes? A los jóvenes les animo a que mantengan su mirada en Jesucristo. Este mundo ofrece muchas distracciones, pero en él hay propósito y dirección. Seamos valientes en vivir nuestra fe y hacer la diferencia en nuestras comunidades. La juventud es un tiempo de oportunidad para servir a Dios. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 22. ¿Qué opinas del legalismo religioso? El legalismo es una trampa que aleja a las personas de la verdadera relación con Dios. La obediencia debe provenir del amor, no del miedo o la obligación. Jesús rompió estructuras religiosas rígidas y nos mostró que es el corazón lo que importa. Gálatas 5, 1, 4. Estad firmes en la libertad. 5. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. 12. Aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. 23. ¿Qué hacer cuando hay desacuerdos en la iglesia? Cuando hay desacuerdos, debemos abordar el problema con amor y humildad. Escuchar y buscar entender a los demás es clave. La oración y la búsqueda de la voluntad de Dios nos pueden ayudar a resolver conflictos y mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 2-3. Reina Valera 1960. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 24. ¿Qué mensaje tienes para los matrimonios? El matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Requiere compromiso, comunicación y amor incondicional. Es fundamental cultivar una vida de oración juntos y buscar la voluntad de Dios en cada decisión. Nunca dejen de trabajar en su relación. Efesios 5, 22-33. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. 24. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 25. ¿Y sobre la crianza de los hijos? La crianza de los hijos debe estar fundamentada en la enseñanza de la palabra de Dios. Proporcióneles un ambiente lleno de amor y valores cristianos, y sean un modelo a seguir. Recuerden que la oración es crucial en la vida de sus hijos, y deben guiarlos a desarrollar su relación con Dios. Efesios 6:4.
4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 26. ¿Cómo enfrentar la guerra espiritual? Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios. Cita. Efesios 6, 10-18. La armadura de Dios. 10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 15 Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 27 ¿Qué lugar tiene la oración? Pablo, orad sin cesar. Perseverad en la oración con acción de gracias. Cita, 1 Tesalonicenses 5 17 Orad sin cesar. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. 2 Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 28 ¿Qué es lo que más esperas en el futuro? Pablo, he peleado la buena batalla, me está guardada la corona de justicia. Cita. 2 Timoteo 4, 7-8. 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 29 ¿Qué le dirías a una iglesia tibia? Pablo, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cita, Efesios 5:14. 14 Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. 30 ¿Palabras finales para esta generación? Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Andad en el Espíritu. Predicad la palabra. A Él sea gloria por los siglos. Cita, Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Timoteo 4:2 Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Liderazgo. The Magazine. Forjando líderes a través de la educación en valores. Descubre un canal que inspira y educa, ofreciendo contenido educativo, social e informativo. Únete a nosotros en la misión de formar líderes del mañana, promoviendo principios y valores fundamentales. Suscríbete.